Abre los ojos bien abiertos, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiarlo todo la próxima vez que te pare la policía. Imagina esta escena. Estás tranquilo en la calle, un agente se acerca y con una sonrisa amable te suelta esa frase que todos hemos oído alguna vez. Tranquilo, no estás en problemas. ¿Te suena, verdad? Pues escucha con atención, porque lo que viene a continuación es clave para tu seguridad jurídica. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente cuando un policía te dice que no estás en problemas, pero sigue haciéndote preguntas? Vamos a situarnos en una acera cualquiera de Madrid, Barcelona o Valencia. Son las 11 de la mañana, vas con prisas pero sin rumbo fijo, quizás volviendo de comprar el pan o después de dejar a los niños en el colegio. De repente escuchas una sirena o simplemente notas una sombra que se acerca. Un agente de la Policía Nacional o de la Policía Municipal te llama por tu descripción física o simplemente porque caminabas mirando el móvil. La primera sensación es confusión, un nudo en el estómago, ese pequeño temblor en las manos que no puedes controlar. Y entonces llega la frase mágica. No te preocupes, no estás en problemas, solo queremos hacerte unas preguntas. Tu cuerpo se relaja, piensas que no has hecho nada malo, que todo es un malentendido y que en 5 minutos seguirás con tu día. Pero ahí está el error. Ahí empieza el peligro legal. Según la legislación en España, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la obligación de identificarse y de informarte, en la medida de lo posible, del motivo de su intervención. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece claramente sus funciones, pero también sus límites. Sin embargo, lo que muchos ciudadanos desconocen es que el hecho de que un agente te diga que no estás en problemas no tiene ningún valor jurídico vinculante. No es una declaración oficial, no es un certificado de inocencia, ni mucho menos una garantía de que no vayas a acabar siendo detenido o sancionado. Es, como explican abogados penalistas con experiencia, una técnica de comunicación diseñada para reducir tu estado de alerta y obtener tu colaboración voluntaria. Y ojo, porque colaborar voluntariamente no es lo mismo que tener la obligación legal de responder. Expertos legales indican que cuando un policía afirma que no estás en problemas, lo que realmente está haciendo es crear un ambiente de falsa seguridad para que bajes la guardia. En ese momento, cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, aunque la gente te haya asegurado lo contrario. La legislación en España establece que no estás obligado a declarar contra ti mismo, un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución española. Pero cuidado, porque ese derecho solo se activa plenamente cuando existe una situación de detención o de imputación formal. En una identificación rutinaria o en un control preventivo, las reglas son más difusas, y ahí es donde muchos ciudadanos cometen errores que luego pagan caros en un juzgado. Pensemos en un ejemplo realista. María, una joven de 28 años, vuelve caminando de una cena con amigas por el centro de Sevilla. Un coche patrulla se detiene a su lado. El agente baja la ventanilla y le dice: «Buenas noches, perdone que la moleste. No está en problemas. Solo queremos saber si ha visto a un grupo de jóvenes con una mochila roja por esta zona». María, confiada y aliviada porque no es ella el problema, responde amablemente. Dice que no ha visto nada, pero añade: «Vengo de cenar en el bar de la esquina. He bebido 2 copas de vino, pero estoy perfectamente». Al día siguiente, recibe una notificación de sanción por consumo de alcohol en la vía pública. Y sí, el agente le había dicho que no estaba en problemas, pero eso no impedía que sus propias palabras fueran la prueba principal de la infracción administrativa. La policía no mintió en el sentido estricto de la palabra. María no estaba en problemas penales, pero sí administrativos. Y la distinción, aunque sutil, es brutal. Los abogados penalistas suelen advertir que la frase «no estás en problemas» es una de las más peligrosas que puedes escuchar en una interacción policial. No porque el agente vaya a actuar de mala fe, sino porque te induce a renunciar voluntariamente a tus derechos sin ser consciente de ello. En España, durante una identificación preventiva, el ciudadano está obligado a identificarse y a proporcionar sus datos personales cuando sea requerido por un agente en el ejercicio de sus funciones, tal como recoge la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero más allá de eso, no existe la obligación de responder a preguntas sobre tu actividad, tu destino, tu ocupación o tu consumo de sustancias. Sin embargo, si la gente te ha dicho que no estás en problemas, tu cerebro interpreta que todo es seguro y que responder no tendrá consecuencias. Y ahí nace el riesgo. Imagina ahora a Carlos, un conductor en la M30 de Madrid.
Le para la Guardia Civil en un control de alcoholemia rutinario. El agente se acerca, sonríe y le dice: «No se preocupe, no está usted en problemas. Solo es un control aleatorio. ¿Ha bebido algo esta noche?». Carlos, que ha tomado 2 cervezas, piensa que si el agente dice que no hay problema, ser honesto le beneficiará. Responde que sí, que ha bebido 2 cervezas. El agente le pide entonces que realice la prueba de alcoholemia. Carlos sopla y da un resultado de 0,30 miligramos por litro en aire expirado, justo por encima del límite administrativo. ¿El resultado? Multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del carnet. Si Carlos hubiera sabido que no estaba obligado a responder a la pregunta sobre consumo previo, quizás habría guardado silencio y simplemente habría realizado la prueba. Sus palabras, dichas en un contexto de falsa seguridad, fueron un factor de peso para que el agente decidiera solicitar la prueba con mayor insistencia. La clave de todo esto está en entender que la policía en España, como en cualquier país democrático, tiene la legítima función de prevenir el delito, mantener el orden y proteger la seguridad ciudadana. No son enemigos, pero tampoco son amigos. Son profesionales que cumplen un papel y que, dentro de su formación, aprenden técnicas de interrogatorio y de comunicación persuasiva. Una de esas técnicas es precisamente minimizar la percepción de riesgo del ciudadano para obtener información de forma voluntaria y sin resistencia. Y ojo, esto no es ilegal. No es un engaño prohibido. Es simplemente una estrategia comunicativa perfectamente válida, siempre que no vulnere derechos fundamentales. El problema es que el ciudadano medio desconoce sus derechos y, confiado por esas palabras amables, termina cavando su propia tumba legal. Entonces, ¿cómo debes responder si un agente te dice que no estás en problemas? Los abogados especialistas en derecho penal y en procedimientos policiales son muy claros al respecto. Mantén la calma, sé educado, pero no bajes la guardia. La respuesta más segura y jurídicamente inteligente es algo así: «Gracias por la información, agente. Prefiero no responder preguntas sin la asistencia de un abogado». O incluso más sencillo: «No voy a declarar sobre eso». Y si la situación es una simple identificación, limítate a proporcionar tu documento nacional de identidad y a responder solo a las preguntas estrictamente necesarias para acreditar tu identidad. Nada más. Ni dónde vas, ni de dónde vienes, ni con quién estabas, ni qué has bebido o comido. Silencio respetuoso, pero firme. Pero cuidado, porque aquí entra otro matiz muy importante de la legislación española. No es lo mismo una identificación policial en la vía pública que un control de seguridad en una estación de tren o en un aeropuerto. Tampoco es igual si eres un peatón que si eres un conductor. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 520 los derechos de las personas detenidas, pero si aún no hay detención formal, esos derechos no se aplican en toda su extensión. Sin embargo, el derecho a no declarar contra uno mismo es un derecho fundamental que emana directamente de la Constitución y que protege a cualquier persona en cualquier interacción con autoridad, incluso antes de la detención. Eso significa que puedes negarte a responder preguntas incriminatorias en cualquier momento, sin necesidad de que te hayan leído tus derechos, y ningún agente puede obligarte a hablar. Un error muy común es pensar que negarse a responder preguntas te hará parecer sospechoso o que empeorará tu situación. Nada más lejos de la realidad según la práctica legal en España. Los abogados penalistas indican que, en la inmensa mayoría de los casos, negarse a responder preguntas no tiene consecuencias negativas adicionales más allá de la posible incomodidad momentánea. De hecho, hablar de más es lo que realmente genera problemas. Piensa en todas esas noticias que has visto de personas que acabaron imputadas o detenidas por contradicciones en sus declaraciones voluntarias, no por los hechos en sí mismos. La ley te protege de ti mismo al permitirte guardar silencio. Y esa protección existe precisamente porque el estado de nervios, presión y confusión que genera una interacción policial puede llevarte a cometer errores o a decir cosas que no son del todo exactas o que pueden ser malinterpretadas. Vamos con otro ejemplo muy real. Laura va caminando por su barrio en Barcelona. 2 agentes de los Mossos d'Esquadra se acercan. Le dicen: «Buenas tardes, no se preocupe, no está en problemas, pero estamos buscando a una persona que ha robado una cartera hace unos minutos. ¿Nos deja ver su mochila?». Laura, que no ha robado nada, piensa que no tiene nada que ocultar y que si se niega, parecerá culpable. Abre la mochila voluntariamente.
Los agentes encuentran en un compartimento pequeño un envoltorio de plástico que Laura ni siquiera sabía que estaba ahí. Resulta que una amiga le había dejado unas llaves dentro de ese envoltorio días atrás, pero el envoltorio contenía restos de una sustancia estupefaciente. Laura nunca ha consumido drogas, pero ahora tiene una denuncia por tenencia de restos. Si se hubiera negado la inspección voluntaria, los agentes necesitarían una orden judicial o indicios muy claros de delito para registrar su mochila. Al dar su consentimiento, Laura renunció a su derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio y objetos personales. Y todo porque el agente le dijo que no estaba en problemas. Los expertos en derecho administrativo y penal coinciden en que la palabra voluntario es la más peligrosa en cualquier interacción policial. Todo lo que hagas de forma voluntaria puede ser usado en tu contra. Por eso, cuando un agente te dice que no estás en problemas, lo que realmente está haciendo es allanar el camino para que tomes decisiones voluntarias que luego no podrás revertir. Abrir el maletero de tu coche, mostrar el contenido de tu bolso, responder a preguntas sobre tu vida privada, acceder a una prueba de alcoholemia cuando no estás obligado, permitir que revisen tu teléfono móvil. Todas esas son acciones voluntarias que parecen inofensivas en el momento, pero que pueden convertirse en pruebas en tu contra. Y aquí llega la pregunta del millón que muchos se hacen al ver este video. ¿Puedo negarme a que me identifiquen? La respuesta es clara según la ley española. No. Estás obligado a identificarte ante un agente de la autoridad cuando exista un motivo justificado, como la comisión de una infracción, la existencia de una orden de búsqueda o la prevención de un delito. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza por algunos sectores, establece multas de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse o por proporcionar datos falsos. Pero ojo, identificarse no significa responder a preguntas sobre tu vida. Identificarse es mostrar el DNI o proporcionar tus datos de filiación. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y domicilio. Eso es todo. El resto de preguntas son voluntarias. ¿Qué hacer entonces si un agente te dice que no estás en problemas, pero insiste en hacerte preguntas? La fórmula mágica que recomiendan los abogados es esta. Proporciones tu identificación si es requerida, y luego digas con educación pero firmeza: agente, no voy a responder a más preguntas sin mi abogado presente. Si el agente insiste o te dice que te estás complicando la vida, repite la misma frase una y otra vez. No entres en discusiones. No intentes razonar con el agente sobre tus derechos porque no es el momento ni el lugar. Tú no vas a convencerle de nada, y cualquier discusión solo alargará la interacción y aumentará la tensión. Limítate a ejercer tu derecho al silencio de forma pacífica y respetuosa. Mucha gente tiene miedo de que ejercer sus derechos pueda empeorar su situación. Es comprensible, porque la autoridad puede intimidar y porque la mayoría de nosotros no tenemos experiencia en interacciones policiales más allá de los controles rutinarios. Pero los datos son tozudos. Los abogados penalistas con años de experiencia en España aseguran que nunca han visto un caso en el que un cliente haya empeorado su situación por ejercer su derecho a no declarar. En cambio, tienen despachos llenos de clientes que acabaron imputados o sancionados precisamente porque hablaron de más, confiando en que no estaban en problemas. Otra técnica muy común de los agentes es reformular la misma pregunta de distintas maneras para ver si finalmente cedes. Te preguntarán si sabes a qué velocidad circulabas, si recuerdas cuántas copas bebiste, si te importaría esperar unos minutos, si puedes abrir la guantera. Cada una de esas preguntas es una oportunidad para que cometas un error. La respuesta siempre debe ser la misma. No voy a responder preguntas sin mi abogado. No des explicaciones, no digas, es que no he hecho nada malo. No añadas, pero puedo enseñarte esto otro. Cada palabra adicional es una bala que les entregas cargada. Y ojo, porque esto no significa que debas ser grosero o desafiante. La educación y el respeto hacia los agentes son fundamentales. No solo porque sea lo correcto, sino porque una actitud hostil puede convertir una simple identificación en una detención por resistencia o desobediencia. El artículo 556 del Código Penal Español castiga la resistencia grave a la autoridad con penas de prisión. Por eso, el truco está en ser firme en el fondo, pero suave en las formas. Sonríe si puedes, mantén las manos a la vista, no hagas movimientos bruscos, y repite tu negativa a declarar como si fueras un disco rayado, pero siempre con tono calmado. Llegados a este punto,
Muchos espectadores se preguntarán si esta estrategia no les hará parecer culpables ante la gente. La respuesta es que no importa lo que piense la gente en ese momento. Lo que importa es lo que pueda probarse después en un juzgado. La policía puede pensar que eres culpable, pero sin pruebas y sin tus propias declaraciones incriminatorias, es muy difícil que una denuncia o una detención prospere. En cambio, si hablas y dices algo que puede interpretarse como un indicio de culpabilidad, ese testimonio será usado en tu contra y será muy difícil de refutar. Recuerda siempre, el silencio no es culpabilidad, es un derecho fundamental. Y cualquier abogado te dirá que prefiere 1000 veces defender a un cliente que no ha abierto la boca que a uno que ya ha dado una declaración voluntaria llena de contradicciones. Vamos con un caso real ocurrido en Valencia. Un joven fue parado por la policía local mientras caminaba cerca de una zona de bares. Los agentes le dijeron que no estaba en problemas, que solo querían saber si había visto una pelea ocurrida minutos antes. El joven, que no había visto nada, se sintió tranquilo y comenzó a hablar. Dijo que acababa de salir de un bar, que había estado con amigos, que no recordaba bien la hora, que quizás había bebido algo. Todo esto fue anotado en el informe policial. Al día siguiente, recibió una citación como testigo. En el juicio, su propia declaración voluntaria fue usada por la defensa del acusado para intentar demostrar que el joven estaba ebrio y que su testimonio no era fiable. El joven no era parte del problema, no había hecho nada malo, pero sus palabras dichas en confianza complicaron un proceso judicial que nada tenía que ver con él. Si se hubiera limitado a decir, no voy a declarar sin mi abogado, ni siquiera habría sido llamado como testigo. La conclusión que todos los abogados penalistas en España quieren que tengas clara es esta. La policía no tiene ninguna obligación legal de decirte la verdad sobre tu estatus procesal. Pueden decirte que no estás en problemas aunque ya tengan pruebas en tu contra. Pueden decirte que solo quieren hablar aunque ya hayan decidido detenerte. Y todo eso es legal porque forma parte de las técnicas de investigación. Tú, como ciudadano, tampoco tienes la obligación de creerles ni de actuar en consecuencia. Tu única obligación es identificar si te requieren, no obstaculizar su trabajo y no cometer delitos. Todo lo demás es voluntario, y todo lo voluntario es peligroso. ¿Y qué pasa si la gente se enfada o te dice que estás perdiendo el tiempo? Que se enfade no es tu problema. Los agentes están entrenados para manejar la negativa a declarar. Saben perfectamente que es un derecho y no pueden castigarte por ejercerlo. Si un agente te dice que si no hablas te va a poner una multa o te va a detener, está mintiendo o está actuando fuera de sus competencias. En ese caso, mantén la calma, no discutas. Y si finalmente te detienen o te sancionan, ya tendrás tiempo de recurrir con la ayuda de un abogado. Pero lo más probable es que, al ver que no cedes, el agente termine la interacción y se vaya. Porque sin tu colaboración, no pueden avanzar en muchas de sus averiguaciones y no tienen tiempo ni recursos para perder contigo si no hay indicios sólidos. Para terminar, quiero dejarte una última reflexión personal, basada en años de seguimiento de este tipo de casos en España. No se trata de tener miedo a la policía, ni de pensar que todos los agentes quieren perjudicarte. La gran mayoría de los policías cumplen su función con profesionalidad y honradez. Pero profesionalidad significa que ellos hacen su trabajo, y su trabajo es obtener información que pueda ser útil para una investigación o para una sanción. Tu trabajo, como ciudadano que conoce sus derechos, es protegerte a ti mismo sin obstruir la labor policial. Decir, no voy a declarar sin mi abogado, no es una falta de respeto, es el ejercicio legítimo de un derecho constitucional. Y si la gente realmente piensa que no estás en problemas, esa respuesta no debería molestarle en absoluto. Porque si no hay problema, ¿por qué iba a necesitar tus respuestas? Ahí está la clave que muchos no ven. Así que ya sabes, la próxima vez que escuches esa frase aparentemente tranquilizadora de «no estás en problemas», no te relajes. Sonríe, sé educado, identifícate si es necesario y luego guarda silencio. Tu yo del futuro y tu abogado te lo agradecerán. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has estado en una situación así? ¿Te han dicho alguna vez que no estabas en problemas y luego las cosas se complicaron? Me interesa muchísimo conocer tu experiencia. No olvides suscribirte, darle a like y compartir este vídeo con quien más quieras, porque conocer tus derechos puede salvarte de un mal trago. Nos vemos en el próximo vídeo. This response is AI generated for reference only.